Buenas a todos, hoy os voy a hablar de Georginio Wijnaldum, cómo juega, qué rol tiene, qué fortalezas, qué debilidades y sobre todo, para qué lo quiere Koeman. Así que sin más preámbulos, empezamos el análisis. Y lo primero que hay que hacer es definir al jugador mediocampista, 29 años, actualmente del Liverpool, internacional. Es un mediocampista estructural, no es organizativo, no es creativo, no es de perfil asociativo, pero sí estructural. Vamos a ver, como siempre, lo primero de todo, su mapa de actividad, y aquí ya nos dará alguna de las pistas de sus principales fortalezas. Como vemos, es un futbolista que puede jugar, que no es un pivote solo, no puede jugar como pivote solo, por lo tanto con el 4-3-3 no lo veo como pivote, sino que tiene que ocupar uno de los dos interiores, preferentemente lo ha hecho en derecha, pero indistintamente lo puede hacer en derecha que en izquierda. Es un jugador que luego hablaremos de su llegada, pero es un jugador que es un segundo escalón. Si hablamos del 4-2-3-1, aquí sí ya tiene más encaje como posible acompañante de un pivote, pero no está capacitado, bajo mi punto de vista, para poder jugar solo, para poder hacerlo en una dimensión real en campo propio. Lo primero que vemos, como decía antes, y veíamos su mapa de actividad, es que es un jugador que abarca mucho, es un jugador de amplio despliegue, que llega a muchas zonas de campo y que por lo tanto es un jugador que puede llegar bien a la presión, que puede hacer desgaste y que puede llegar, como digo, a abarcar mucha zona de campo. Segunda de sus fortalezas, la cual sorprende, es muy fiable en el pase, muy fiable. Cierto que es que no se complica, lo es en parte porque no se complica, siempre es control pase, siempre juega cercano, no bate líneas, pero realmente es espectacular la cantidad de pocos fallos, de pocos errores que tiene. Sus mapas de pase casi siempre están en verde, porque como digo, no se complica, no arriesga, no supera líneas, acostumbra a jugar fácil, pero tiene una fiabilidad muy alta, 91% de fiabilidad que ha mantenido a lo largo de su carrera. Es el jugador con mayor fiabilidad de pase del Liverpool, tanto en Premier League como también en Champions, algo que no es habitual en un mediocampista, siempre poniendo el asterisco que arriesga poco y que es poco productivo, sino que juega fácil a quien tiene al lado, pero es fiable. Juega poco en largo, muy poco, solo el 3% de sus pases van en largo, teniendo en cuenta de que tiene más de 40 pases por partido, el 3% va en largo, es una cuota muy pequeña que demuestra que siempre, eso que os informo, que os digo, ¿no? Que siempre juega fácil, probablemente al lado y principalmente al jugador que tiene más cerca. Otra de las fortalezas, protege muy bien el balón, sí que es un gran protector de balón, también sumado a eso, por eso tiene tanta fiabilidad de pase, porque cuando hay alguna situación en la cual tiene que tirar de su cuerpo, lo hace con cierta destreza y por lo tanto pierde poco el balón también por eso. En tareas defensivas es bastante completo, no destaca en nada en particular, no podríamos decir que es un gran recuperador, que es un gran presionador, pero sí es un notable en todo. Llega bastante bien a la presión, es rápido, anticipa, puede recuperar balones, va bastante bien al suelo y gana bastantes segundas jugadas. Defensivamente es un jugador que sobre todo está muy concentrado y que posicionalmente es bastante riguroso, siempre hace lo que le pide el entrenador, haciendo gala de su perfil, como os decía, pragmático, de su perfil posicional. Tiene buen juego aéreo, gana 1,4 duelos aéreos por partido en Champions, con lo cual es un jugador que va bien por arriba y que, como os decía, gana segundas jugadas, puedes emparejarlo con alguien potente del equipo contrario porque sabes que te va a hacer buenas tareas. Y luego su llegada, es un muy buen llegador desde la segunda línea. Todos recordamos aquel partido en Anfield Road entre el Liverpool y el Barça, que él marca 2 goles con su llegada, pero aún así es un llegador, pero no es goleador. Acumula 6 goles entre Premier y Champions en este pasado curso, pero es que el anterior 5 goles entre Premier League y Champions. Llega, pero no es un goleador nato, sino que sus llegadas son más por acumulación, porque obliga a su marca a hundirse en el área, que más por su contundente pegada. Tiene buen juego aéreo, tiene buena llegada, pero paradójicamente no tiene mucho gol. Esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos ahora a sus debilidades. Para mí es un futbolista que no está capacitado para jugar en campo propio como pivote
únicamente porque se desentiende bastante del inicio del juego. Es un jugador que no acude a la plataforma del juego para dar soluciones a la defensa, que no acostumbra a perfilarse bien, que es un jugador que prefiere estirar que venir, como digo, al inicio del juego, con lo cual para jugar de pivote y menos solo no está capacitado. Decíamos antes que promedia unos 40 pases por partido, solo 12 de ellos son en campo propio, por lo tanto no lo busca, no concede ventajas, prefiere estirar y batallar esa segunda jugada porque luego aquí sí que se siente más fuerte. No es un jugador de plataforma del juego, tampoco es un jugador de llegar, o no es un media punta. Decíamos antes que llegaba bien y que por lo tanto obliga a su marca a arrastrarle hasta el punto del área y que por lo tanto exige mucho a sus marcas. Es llegador, pero no tiene capacidad para hacer ese último pase, para ver esa clarividencia en el último sector de campo. Prueba de ello es que en el último curso no ha hecho ninguna asistencia ni en Premier ni en Champions. Pero es que en la anterior, en la 2018-2019, tampoco hizo ninguna asistencia. Así que, como vemos, es ese jugador que no tiene esa capacidad para ver ese último pase, para tener rápida reacción y poner en ventaja al compañero. Y como decimos, no acostumbra a generar ventajas con su pase, es un jugador estructural, es un jugador posicional, es un jugador de esos de equipo que normalmente siempre hace lo que le pide el entrenador. Para jugar un rol específico es bueno y lo hace muy bien, siempre está concentrado y siempre está en la tarea que se le pide, pero no esperemos de él dosis organizativas, no esperemos de él capacidad para crear en el último tercio de campo y no esperemos, como decía, último pase, porque no tiene esa calidad extra y esa es la última de las debilidades de las cuales quiero notificar. Le falta ese punto de calidad, para mí le falta un puntito de calidad para jugar en el juego Barça de medio campo en adelante, pero sí que es verdad que sí se tiene un plan específico para él, bueno, puede funcionar. Hay que tener un plan muy específico, hay que tener un rol muy determinado para Wijnaldum, porque de lo contrario es un mediocampista que no va a aportar esa calidad extra. Teniendo en cuenta lo que tiene en la plantilla el Barça, se me ve difícil encaje para él, pero como digo, sí que es específico y acostumbra a ser muy seguido o muy indiscutible por los entrenadores. Esa es otra de sus características que no hemos mencionado, pero la regularidad competitiva. Casi siempre está disponible y cuando está en las plantillas acostumbra a ser muy fijo para sus entrenadores. Acumula 2 temporadas estando por encima de los 3.600 minutos entre competición doméstica, entre Premier League y Champions. Ya son 2 las temporadas, por lo cual está muy poco no disponible y acostumbra a jugar mucho los partidos. De hecho, promedia 89 minutos de media por partido, es decir, prácticamente tampoco entra en sustituciones, eso sí, asegura esta continuidad competitiva. Pero lo que sí nos puede indicar el querer a Wijnaldum es las pistas, lo que quiere, lo que va a algunas de las cosas que quiere implantar Koeman, porque querer a Wijnaldum es probablemente querer varias cosas. En primer lugar es, como digo, querer una pieza para potenciar a De Jong. Con Van de Beek ya en las filas del Manchester United, ya nos quedan las piezas de Wijnaldum y de Ron, que son los que acompañan a Frenkie de Jong. Como decíamos, uno de los éxitos de Ronald Koeman como entrenador, si hablamos en la selección holandesa, es haber encontrado esa clave para hacer rendir a Frenkie de Jong a su nivel. Y para ello necesita un escudero o necesita alguien cerca. Eso Wijnaldum lo puede hacer muy bien, lo está haciendo de hecho en la selección holandesa. Y a falta de Van de Beek, que como digo, yo creo que para mí es un jugador superior porque también agita, pero está más dotado técnicamente, y de Ron Wijnaldum lo puede hacer. Por tanto, esa es la primera pista que podemos interpretar, que va a tener un peso muy muy elevado Frenkie de Jong y que de alguna manera Koeman querrá buscar esa pieza o está buscando esa manera de encajar y de no privar a Frenkie de Jong de acudir a la plataforma del juego, pero luego darle libertad para que pueda tirar en el campo. Y la segunda pista que yo intuyo es que tratándose de un jugador que abarca tanto campo, que quizá quiera recuperar la amplitud total y con lo que se hace una zona de campo mucho más amplia para defender, para ir a la primera presión, para ir a la recuperación tras pérdida, para los replegues, para todo, va a tener un campo muy grande, necesita un perfil tipo Wijnaldum para llegar a todo. Esa es una de las opciones en las cuales, intentando ponerme en la cabeza de Koeman, quiero ver. Así que la incorporación de Wijnaldum o la presencia de Wijnaldum es ¿para qué?
va a ser ese jugador, pero aquí podemos encontrar algunas pistas. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, bienvenidos al canal, uniros al canal, suscribiros, dejar el like y dejar vuestro comentario. Os leo, estaré encantado de estar con vosotros en el próximo vídeo.